Hola a todos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda para un domingo más de servicio. Les quiero pedir para los que puedan, si se pueden poner de pies para empezar con una oración y luego una alabanza. Inclinen sus rostros. Padre, gracias por este día, gracias por darnos el privilegio y el honor y la libertad de poder venir a alabarte y escuchar tu palabra. Padre, te pido que nomás bendigas este servicio y que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta primera canción se llama Dios es poderoso. Y los primeros el primer verso dice, poderoso nunca falla. Así que, y eso me trae mucha, ¿cómo se dice? Comfort, aseguranza, saber que aunque todo alrededor de nuestro cambie, Él nunca va a cambiar y nunca nos va a fallar. So, empecemos con esta alabanza. Fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. ¿Cuánto creen que tenemos un Dios poderoso? Conmigo está, nunca lo hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. A la muerte venció, vivo está, es poderoso, el triunfo, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Jesús te venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso.
tardes. Queremos darle a todos la bienvenida, contentos de que nos visiten esta tarde y una bienvenida a todos los que nos están mirando, nos van a estar mirando online. Anuncios para las próximas semanas: los estudiantes de Junior High School van a estar comenzando sus clases de jóvenes el próximo domingo, y el sábado, febrero 12, esto es en 2 semanas, tenemos nuevamente nuestra reunión de caballeros a las 7 de la noche en casa del pastor. Es un tiempo para compartir. Los que no hayan asistido anteriormente a estas reuniones, tenemos un estudio bíblico, conversamos, cantamos, comemos y después cerramos con un café y algún dulce. Antes de cantar la siguiente alabanza, si se pueden poner de pies, quiero compartir con ustedes un versículo. Y es Isaías 40:28 y dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén.
¿Cuántos están contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Queremos animar a aquellos que están en casa, que tienen el cobijón, dicen, en vez del COVID, pero que se puedan animar y puedan venir a la casa de nuestro Dios. Otros ya están enfermos y oramos por ellos. Como iglesia seguimos animándonos unos a otros y queremos ser una iglesia que ora. Amén. Vamos a entonarlo.
Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Mi culpa sobre aquel que reina en majestad, perfecto iluminó nuestra vida. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy.
sentarse. Bienvenidos, decía el salmista en el Salmo 27:3, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Mis hermanos, estar en la casa de Jehová es una bendición. A eso venimos, a declarar, a proclamar que la victoria la tenemos en Cristo. Y escúcheme bien, estoy utilizando la palabra declarar, pero esto es una verdad, es una promesa que dice la epístola, la carta a los romanos, que en Cristo somos más que vencedores. Yo puedo declarar las verdades de Jesucristo, pero no puedo declarar para mandar a mi Dios. De esta manera mi corazón se goza. Bienvenido al Centro Cristiano Bethesda, casa de misericordia, casa de bondad. Eso quiere decir Bethesda en el griego original. Apréndaselo por si algún día le pregunto. Bethesda significa del griego original casa de bondad o casa de misericordia. Por su misericordia hemos alcanzado. Y el día de hoy me gozo, mi corazón se goza porque vamos a orar, vamos a celebrar 15 años de vida que Dios le ha dado a una señorita, a Itzel Ortiz. Nos ponemos de pie, Itzel, ven para acá. Nos ponemos de pie para recibir a Itzel y darle gracias a Dios porque está cumpliendo 15 años de vida. Vamos a orar por ella, pero antes de orar le vamos a dar unos consejos de la palabra de Dios para que los guarde y los atesore en su corazón. Itzel, come on over here, mija. Yo sé que tú hablas inglés, español y tal vez hasta el griego ya lo estás aprendiendo. Siéntate ahí, mija. Itzel, felicidades, mija. 15 años. Parece que fue ayer que llegaste. Se pueden sentar, mis queridos hermanos, no se vayan a cansar. Parece que fue ayer, mija, que estabas chiquitita. Ahora ya vas repasando al pastor. Y el pastor cada día se va a ir haciendo más viejito y tú estás en la flor de tu juventud. Bendito sea el Señor, como muchos jovencitos que están aquí. Y el día de hoy, antes de orar por ti, mija, vamos a darte unos consejos estipulados y plasmados en la palabra de Dios. Miren los padres gozosos, Adolfo Ortiz y Adriana Ortiz, ellos aceptaron a Jesucristo aquí en esta iglesia, aquí se bautizaron. Aquí se casaron, ¿ya? Y vamos a darle estos consejos a Itzel. Mija, el libro de Eclesiastés, un libro poético dentro de la palabra de Dios, en su capítulo 11, versículo 9, expresa de esta manera: alégrate, joven, en tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, conoce, debes de estar atenta, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este momento festejando los 15 años de Itzel, donde ha llegado a la adolescencia, donde la animas a que se alegre en esta etapa. Bendícela, Señor, y bendice tu palabra para que la atesore y la guarde, porque lumbrera será en su camino diario. En Cristo Jesús, amén. Mija, Dios te anima a que en esta etapa de tu vida te alegres, o sea, vivas, tu corazón disfrute todo lo bueno, todo lo agradable, con los sentidos que Dios te dio, con tus ojos, con tus oídos, tu vista, tu tocar, tu oler, mija. Dice Dios, alégrate, Itzel, en tu adolescencia. Es que es bonita la adolescencia. ¿Quién no recuerda esos años maravillosos? Que tome placer tu corazón, dice la palabra de Dios, en los años de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero algo debes de saber, esta etapa es bonita, es como la primavera, mija. Cuando la primavera llega, empiezan a florecer, los árboles empiezan a dar su fruto, los pajarillos aparecen, se goza. Así estás tú en esta edad, mija. Maravillosa, gózala. Pero estate atenta en todo lo que quieras gozar, o sea, que cuando llegue a tu corazón y te haga sentir maripositas, un jovencito, ¿verdad? Óralo a Dios, porque Dios te juzgará en una buena manera, te va a decir, mija, te conviene, te va a llamar a cuentas, y allá está tu papá, tu mamá.
Ok, mija, cuando vengan todas estas cosas de estos años maravillosos, acuérdate de Dios. Y toma en consideración a Dios y dile, Señor, esto es tu voluntad. Antes de que vengan los días en los cuales digas no tengo contentamiento. Porque un día, si es la voluntad, y es la voluntad de Dios, que un día te cases en santo matrimonio y tú te puedas gozar. No estés triste que te tocó un hombre que no ama a Dios, que maldice a Dios, que tiene tendencias de pecado, que llega borracho. No, eso no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que tengas un hombre que juntos amen a Dios. Y en esta etapa que empiezas a florecer, vas a escogerlo, vas a tomar muchas decisiones, que tengas convicciones firmes, no vivas por emociones, o sea, el corazón disfrútalo en las cosas buenas, pero en las decisiones firmes las debes de tomar con las convicciones. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten convicciones firmes en un mundo lleno de tinieblas, y más en tu juventud, que todo lo que te enseñen tus padres de la palabra de Dios lo atesores. Y lo que te enseña este siervo de Dios lo atesores. Entonces, mija, gózate, pero ten la seguridad que en los cielos de los cielos hay un Dios que está atento a ti y te ama. Que cuando tú le entregues cuentas, digas, Señor, mira, he tomado placer mi corazón, pero he andado en tus caminos. Ese es el punto número 1, mija. Toma siempre en cuenta a Dios y te aseguro que Dios no ha fallado y nunca te fallará. Te lo aseguro porque eso dice la palabra de Dios. Y en mi caminar, que voy a cumplir medio siglo de vida, medio siglo, hermanos, 50 años en mayo, Dios no me ha fallado y no me fallará. Es el Dios que yo te estoy dando. Tómalo en cuenta. Segundo, rápidamente, mija. Segundo, si tú vas a honrar a Dios, vas a honrar con todo lo que eres, con tus bienes, con tus dones, tus talentos, con todo, pero también debes de saber que debes de honrar a tu padre y a tu madre. No solamente honrar, mientras vivas bajo su techo, dice la palabra de Dios que las debes de obedecer y honrarlos. Y dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es esto? Es el primer mandamiento que tiene bendición. Que si tú honras a Dios y a sus promesas, Dios te va a honrar. Dice que Él te va a bendecir. Es el primer mandamiento que tú vas a encontrar en la palabra de Dios con promesa. Honra a tu madre y a tu padre para que tengas larguras de días en esta tierra y te vaya bien. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuánta gente no le va bien en esta tierra porque no honra a aquellos que Dios usó para que tú tuvieras vida, mija? Si tú estás aquí porque un día tu papá se enamoró de tu mamá y tuvo el reto de enamorarla, aquí estás. Claro, mija, es la voluntad de Dios que tú estés aquí, pero Dios utilizó a este varón y a esta mujercita para que estuvieras aquí. Y no se te olvide, mija, que honres y obedezcas a tu padre y a tu madre. La única manera que yo te voy a decir que tú no tienes por qué obedecerlos si ellos van en contra del Dios que te han enseñado. Pero no lo creo, porque ellos han venido a sus pies y te han encaminado sobre estos caminos que son caminos de vida, mija. Primer punto, sobre todo, sométete a Dios. Segundo punto, honra a tu padre, a tu madre. Mija, tercer punto, un día, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, un día nuestro Señor Jesucristo regresará. No sé si sea en tu juventud, no sé si sea en tus años de vejez, no sé si Dios te llame primero, no lo sé, pero algo sí sé, el tiempo de Dios se está acercando. Cuando tú honras a Dios, vas a honrar. Dios no viene por una institución jurídica. No, Dios no viene por una corporativa empresarial. Dios viene por su santa iglesia, mija. Y tú eres parte de la santa iglesia de Cristo. Y algo te voy a decir, la cabeza de la iglesia es nada más ni menos que el Curios, el Señor. Decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Que siempre Dios te dé un corazón donde Dios te motivará. Tenemos victoria como cantamos la alabanza porque su Espíritu ya está en nosotros. Que siempre obedezcas al Espíritu Santo para alabar y glorificar el nombre santo. Jesucristo te dio vida, vida en abundancia, y te ha dado vida eterna, amiga. En esa manera, Itzel,
Gózate, mija, gózate con todo lo que Dios te va a dar en estos años de tu juventud. 15 años. ¿Cuántos años con el favor de Dios no te quedan por delante? Pero no se te olvide esto, mija. Alégrate, porque estás en una edad tan preciosa. Si no, pregúntanos a los que estamos llegando a los 50, a veces corremos y nos duele esto. Ay, a ti nada te duele, mija. Dice alguien, no, a mí hasta dormido me dan calambres. O sea, ya cuando uno va llegando, mija, pero cuando estás joven, ay, o sea, mira, se ríen, bonito recordar. Entonces, gózate, mija, alégrate en Dios, pero ten en cuenta que Dios gobierna desde los cielos. Honra a tu padre, a tu madre, y honra a la iglesia de Cristo, porque un día Jesucristo viene por su iglesia. Nos ponemos de pie, querida familia, y vamos a orar por Itzel Ortiz, por sus 15 años que Dios le ha permitido de vida. Extienda su mano, bendiciendo su vida. Mija, ponte de pie, ven aquí a un pie mío. Y vamos a orar por ella. Padre, gracias por el favor en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno. Gracias por la vida de esta señorita Itzel Ortiz. Hasta aquí la has acompañado. Y por tu gracia y tu favor, ella conoce al Dios de los cielos. Aquel Dios que honró Daniel, aquel Dios que honraron David, José, Esther, Ruth, Débora, Señor. ¿Cuántos hombres que a través de las generaciones honraron ese nombre y tú los guardaste y has bendecido a sus generaciones, a su nación Israel? Eso te pido para Itzel, que bendigas a sus generaciones de sus generaciones y que le des gozo en este tiempo de adolescencia y de vida. Bendice a sus padres, Señor. Gracias porque el corazón que han tenido de buscar tu rostro, de humillarse delante de ti y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora están cosechando lo que han sembrado. Ver a sus hijos, a su descendencia, en los caminos del Todopoderoso, del Señor de señores, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hija preciosa. Ok, pasa. Se pueden sentar, así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 27. Esta semana vamos a estar terminando con este salmo precioso y para la siguiente semana vamos a estar entrando a un libro histórico, un libro del Antiguo Testamento. Vamos a estar predicando sobre un libro, acabando el invierno y empezando la primavera. No les voy a decir qué libro es porque es para el domingo que viene, primeramente Dios. Pero el día de hoy vamos al Salmo 27, versículos 1 al 4. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios y me siga ahí con su vista. Salmo 27, versículos 1 al 4. Expresa la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Padre, gracias por este momento. Reconocemos que solamente en ti podemos estar confiados cuando vemos que hay un mundo que sufre, cuando vemos que hay un mundo que se cae a pedazos. Padre, te pedimos perdón porque nunca fue esa tu voluntad. Tú formaste un mundo bueno y bueno en gran manera, sino por causa del pecado del ser humano, maldita es la tierra. Bien le expresaste a Adán, maldita es la tierra por tu causa. Es por eso que sufrimos, es por eso que la tierra gime por su redención. Nunca fue tu voluntad que estuviéramos en esta situación, pero gracias por tu amor y tu misericordia, que a través de Jesucristo has proveído que tengamos vida en abundancia y vida eterna, que a través de Jesucristo has proveído cuidado para nosotros. En esta hora, Padre, sabiendo que la familia Fernández de Lara sufre, Señor, por vivir en un mundo caído, las consecuencias de la enfermedad. Te pido que tu gracia y tu favor, como hasta el día de hoy los ha acompañado, los siga acompañando. Y si tú quieres, Señor, levanta a tu hija amada de esa cama. Haz el milagro que tengas que hacer.
si llevártela delante de tu presencia o dejarla aquí con nosotros para cumplir tu propósito. Mientras, Señor, nosotros seguimos haciendo tu voluntad y estamos aquí en tu casa para contemplar tu hermosura. Prepara nuestros oídos para que tu palabra dé su fruto. En Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar. La teología sencillamente se puede definir de esta manera, que es la doctrina que se encarga de estudiar a Dios. Eso es teología, la doctrina que se encarga de estudiar a Dios. Pero si usted va a buscar en un diccionario de la Real Academia Española, le va a dar una definición más profunda. Define teología de esta manera: ciencia que trata de Dios y del conocimiento del mismo a través de la fe o la razón. O sea, eso es teología, ciencia que trata de Dios a través de la fe o a través de la razón. Se encarga de estudiar a Dios la teología. Pero dentro de la teología hay varias ramas. Cuando uno estudia, se da cuenta que algo general lleva a algo particular. Por ejemplo, cuando yo estudio leyes, estudio derecho, estudio las normas jurídicas, las leyes que rigen a un país, me doy cuenta que tiene varias ramas. Dentro del derecho está el derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho internacional privado, derecho internacional público, etcétera. Hay tantas ramas que uno debe de estudiar dentro de las licenciaturas, pero dentro de la teología también hay muchas ramas. Por ejemplo, está la amartología, que es la rama de la teología que se encarga de la doctrina del pecado. Esa estudia el pecado. Está la escatología, es la rama de la teología que estudia la doctrina de los tiempos futuros, proféticos, lo que va a venir. Está la rama de la teología que es la neumatología, que es la doctrina del Santo Espíritu que mora en ti, mora en mí. Por ejemplo, está la apologética, que le encanta a Juan Pablo, a mí me encanta, que estudia, es la defensa racional de la fe. Pero hay una rama dentro de la teología que a mí es la que más me apasiona. Y esa rama de la teología es soteriología. Soteriología simplemente se define, es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Por eso me apasiona, o sea, desde que fui a estudiar la apologética me ha apasionado porque soy un ser muy racional, soy un ser muy analítico. Dios me hizo de esta manera, pero sin embargo, por lo cual yo vivo y donde usted me va a ver predicar más, va a ser sobre la soteriología. Dice el salmista: Jehová es mi salvación. Soteriología simplemente es la rama de la teología que se encarga de la doctrina de la salvación del ser humano. Decía el salmista: Jehová es mi salvación. El salmista sabía que Jehová era su salvación aquí y en el ahora, pero viendo hacia la cruz, los santos hombres del Antiguo Testamento se salvaron no por obras de la ley, sino mirando a futuro a la cruz de Cristo, la gracia. El salmista que escribe este salmo, él sabía que en el futuro su salvación, su redención, que Jehová, que el Padre iba a proveer, era a través del Cordero inmolado llamado Jesús. Jehová es mi salvación, aquí, ahora y por la eternidad. Eso es la soteriología. Es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación, de tu salvación, de mi salvación, bendita salvación. Por lo tanto, el salmista en el Salmo 27, capítulo 1, versículo 1, capítulo 27, versículo 1, expresa: Jehová es mi luz. Escuche bien lo que decía y expresaba el salmista. Jehová es mi luz. Déjame decirte que tú y yo caminamos y vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, Hay veces que yo ya me voy a dormir y voy a ver las noticias y empiezo a ver la introducción. Muchas veces prefiero apagar la tele para que mi cerebro no empiece a pensar y para poder descansar por ver la oscuridad que hay en este mundo. Es que así lo quiso Dios, o es que la voluntad de Dios. No, eso nunca fue la voluntad de Dios. Vivir en un mundo oscuro. No nos equivoquemos en nuestras expresiones. Cuando dice la palabra de Dios en Génesis que Él hizo bueno, cuando vio lo que había hecho, dice Dios, es bueno. Y si usted sigue leyendo con atención, dice el texto bíblico en los inicios, en el Génesis, y bueno en gran manera. Y platicaba con un hermano y dice: wow, ¿cómo sería? No había enfermedad, no había tristeza, no había dolor, no había quebrantamiento, no había enfermedades. Eso no fue la voluntad de Dios, que viviéramos en un mundo caído, que dice la carta a los romanos que gime
por su redención. O sea, fíjese cómo el apóstol Pablo pone a este mundo gimiendo porque está, wow, ayuda. Y dice, y también nosotros gemimos por nuestra redención. Pero en este mundo lleno de oscuridad, donde el príncipe de este mundo es Satanás, dice el salmista, Jehová es mi luz. No hay por qué tú y yo andemos en oscuridad en este mundo de tinieblas. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? En este mundo donde el ser humano camina en oscuridad, o sea, el que no es hijo de Dios está en tinieblas. Dice la carta a los Corintios que tiene una venda en sus ojos. ¡Wow! Imagínense caminar así. Qué tremendo y terrible puede ser. Y qué triste que el cristiano, siendo hijo de Dios, en vez de dejarse guiar por el Espíritu Santo, muchas veces se deja guiar por obras de la carne. Tengamos cuidado cuando expresamos Jehová es mi luz y mi salvación, es que nosotros a lo bueno le tenemos que llamar bueno y a lo malo le tenemos que llamar malo. Porque el día de hoy, en el contexto que te tocó vivir en el siglo XXI, se está levantando una ola que a lo bueno le llaman malo, Y si no te pones listos, cuando menos sientes, tus hijos vienen y te dicen algo malo que es bueno. Y este mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Tengamos cuidado. Es un mundo que se está volviendo tolerante a lo malo. Ay, hay que tener tolerancia. Ay, ¿sabe por qué? Porque no es transformado por medio del Espíritu Santo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de guiar día a día debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. O sea que tu entendimiento debes ir siendo transformado por el poder del Espíritu Santo a la luz de la Escritura, para que puedas decir, Jehová es mi luz. O sea, yo estoy viendo claramente lo que pasa, lo que tengo que hacer. Un mundo que vive por sentimientos y emociones. Ay, sí, ay, no, es que sí, pues me agrada lo que están haciendo. Ay, sí, pienso que es bueno. Ay, es cool. Me voy a unir a ellos. Ay, me cae bien. Ay, no, me da tristeza. No. Y se están uniendo en contra de Dios por emociones y no por convicciones. Un espíritu renovado se va a guiar por las convicciones de la palabra de Dios. Y a lo malo nunca lo va a llamar bueno. ¿Saben por qué? Porque Jehová es su luz. Hace miles de años atrás, y qué bueno que aquí están los jovencitos, 4 jóvenes que vivían por convicciones. El corazón se disfruta, lo que le predicamos hoy a Itzel, alégrate joven, tome placer tu corazón. El corazón se disfruta en las cosas buenas porque el corazón te lo dio Dios, el alma. Pero tú no puedes vivir por lo que sientes hoy y lo que sientes mañana, o lo que el mundo siente hoy o siente mañana. Tú debes de vivir por convicciones, por la palabra de Dios. Y esto nos enseñan 4 jóvenes, Sadrach, Mesach, Belsasar, que es Daniel, y Abed-Nego. 4 jóvenes en el imperio babilónico, que ellos tenían sus convicciones bien firmes porque Jehová era su luz. Que vivían por convicciones y no por lo que estaban viviendo en ese momento histórico con el imperio babilónico. Imagínate, les iban a dar a estos 4 jóvenes lo mejor que había de la casa del rey. ¡Hey, comida! Lo mejor. Los cuartos en el palacio. Imagínate que estos jóvenes siguieran conforme a la corriente del mundo, conforme a su corazón. ¿Qué le hubiera dicho Sadrach a Mesach? ¡Wow, mira qué padre! ¡Wow! O sea, nos van a dar los mejores cuartos. ¡Oh, la comida del rey! Lo mejor del imperio babilónico. Que nuestras convicciones del pueblo de Dios llamado Israel queden ahí. Nosotros nos guiamos por el corazón, la vista, los deseos. Pero dice la palabra de Dios, de estos jóvenes que Jehová era su luz, que decidieron, tú tienes que tomar una decisión, contaminarte o no contaminarte. Y estos 4 jóvenes, Sadrach,
Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, que es Daniel, decidieron no contaminarse. Dijeron, mi convicción es esta, porque fue ofrecido a los ídolos. Wow. ¿Qué hubieran hecho, jóvenes? Que te ofrezcan todo bajo ese imperio. ¿Tus convicciones o lo que anhela tu corazón en ese momento? Que Jehová sea tu luz y vives por convicciones o vives simplemente por emociones y sentimientos de lo que estás sintiendo. Decidir no seguir la corriente de este mundo, ni su corazón, sino convicciones. Pongamos una aplicación. Si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos que Jehová es su luz, ellos van a caminar como el mundo, en tinieblas. Pero viceversa, si nosotros les enseñamos que Jehová es su luz, ellos verán lo que otros no ven. Tendrán el discernimiento del Espíritu Santo, tendrán la sabiduría de Dios y van a saber qué decisiones tomar. Porque el día de hoy la gente a lo malo le está llamando bueno y se está uniendo con ellos muchos. Un testimonio que escucho esta semana, una madre cristiana estaba asustada porque su hija estaba siguiendo las corrientes de este mundo. Ay, no, es que pues mira, pues es varoncito, pero le gustan los varones. Ay, pues está bien. Ay, no, mamá, pero pues es que eso yo no lo puedo juzgar. Pues son tolerantes a las emociones. Cuando dice la palabra de Dios, no por donde sea. Y eso no es el día de hoy, ¿eh? Cuando tú eres luz, las tinieblas se te van a querer echar encima, pero tú vas a resplandecer. Como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí. ¡Wow! Recuerdo en mis años de mi juventud. Si tú no tienes convicción, ¿cuántas veces no me regalaron droga? Te la regalan. ¿Cuántas veces me decían, bendito sea el Señor, que por su gracia, yo puedo decir jamás, solamente por su gracia. Una vez, mis queridos hermanos, para que vean la oscuridad en la que vivimos, hace años atrás, en mi juventud yo estaba platicando como con 10, 15 varones de mi facultad y estábamos ahí, no tuvimos una cierta clase y platicaban. Y uno de los jóvenes había ido a un carnaval de un estado de México y este joven venía alegre, venía contento, platicando, que había mucha diversión. Bebida. Y como varón dijo bebidas y no dijo mujeres, sino dijo bebida. Pero había, que me da hasta vergüenza mencionar, y se gozaba. Y yo le digo, te gozas tanto, eres varón y hablas de los varones como que si fuera algo femenino. Le digo, ¿acaso no había mujeres con las cuales tú pudieras platicar? ¿Y sabe qué me dijo? No seas asustado, pero queriéndome denigrar delante de todos. Porque él quería que algo que es malo yo lo mirara bueno. Algo que la carta de los Romanos dice que porque cambiaron el uso natural, los entregó. Jehová debe ser tu luz. Me quiso poner en evidencia, me quiso humillar delante de todos. No seas asustado, pero con otras palabras. Pero debes de estar firme en tus convicciones. Y Dios te bendecirá y te honrará. Y Dios te sacará adelante. No temas, joven, en defender los principios de la palabra de Dios, porque tú eres luz. Si Jehová es tu luz, tú eres luz donde quiera que estés. No te atemorices, aunque los demás quieran ir en contra de ti, pero Dios te honrará y Dios te defenderá. Y siempre pondrá gente a tu alrededor que aún apoyen la luz que tú eres. Esta historia, después este joven terminó abrazándome, pidiéndome disculpas, diciéndome, no es verdad lo que estaba avergonzado. Porque en el titubear de unos hubo uno que dijo, es que tienes razón. ¿Cómo vienes tú a exponer aquí que vas a un lugar y hablas más bien
de varones como tú, en vez de hablar, oh sí, conocí a una jovencita. Claro que tiene razón. Jehová debe ser tu luz. Debes de aprender que donde quiera que estés, Jehová no solamente es tu luz en un mundo lleno de oscuridad, sino que Jehová también es tu salvación. Es que no solo necesitamos que Dios sea nuestra luz en un mundo de oscuridad, ¿verdad? Tú vas caminando, tú resplandeces, así como resplandecieron estos 4 jóvenes en la gran Babilonia, porque la gente se da cuenta de tu luz, de tu gracia, del favor de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor, que en estos 4 jóvenes vieron un espíritu diferente, vieron la diferencia en Daniel, en sus amigos. Eso es la realidad. Cuando Jehová es tu luz, aún el imperio de las tinieblas se va a dar cuenta, porque resplandeces. Hay algo en ti diferente. Pero no solamente necesitas que Jehová sea tu luz, sino que sea tu salvación. En este caminar, en esta vida, que somos peregrinos y ciudadanos del cielo, vas a necesitar que Dios sea quien te salve. Imagínense, mis hermanos, lo que les platicaba al principio, cuando vemos en qué momento histórico nos tocó vivir una pandemia, o sea, que usted dice, wow, prende la tele y dice, ya igualó el número de muertos, ya lo superó. Una pandemia que no distingue razas sociales, nada, o sea, y usted se queda viendo y dice, wow. Cualquiera que Jehová no es su luz y su salvación, mis hermanos, vive temeroso. Y no solamente eso, agréguele lo que está pasando, que la gente saca un arma y se están matando sin tener el amor al prójimo. O sea, como que si la vida fuera cualquier cosa, y usted ve ya en las noticias y ya hasta nos acostumbramos. Dice, wow. Un policía de Nueva York, mis hermanos, 22 años, comenzaba a vivir. Le quitaron la vida. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. O sea, necesitamos a alguien que nos salve conforme a su propósito y voluntad aquí en la tierra. Y déjeme decirle que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Si usted camina con Él, Dios tiene su propósito. Dios te va a guardar. No importa qué, no importa quién. Dios te va a bendecir. Imagínese la pandemia, la gente matándose sin amor al prójimo, porque por ver la maldad el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad se multiplicó, el amor de muchos se va a enfriar. Y agréguele que usted ve en este mundo caído que ya Rusia quiere invadir a Ucrania, que esta nación manda ejército, manda escuadrones. Unos hablan que tal vez ya viene la tercera guerra mundial con todo el armamento que se tiene. Necesitamos recordar la Escritura, que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Bajo este panorama tenemos que confiar en Dios, que sea no solamente nuestra luz, nuestra salvación. Y expresa el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¡Wow! O sea, Jehová, Dios el Padre, es la fortaleza de mi vida. Algunos piensan que la fortaleza de su vida es otra cosa. No, quien te da la fortaleza para vivir es Dios. Mira, es tu luz, es tu salvación. Y déjame decirte, necesitas la fortaleza de Dios para seguir cada día a través de las pruebas que trae esta vida, a través de las batallas que trae esta vida. Necesitas la fortaleza de Jehová. Y el salmista lo reconocía. Más adelante les voy a decir quién escribe este salmo. Y dice la palabra de Dios que este hombre murió en buena vejez. Wow. O sea que la inspiración divina que Dios le da a escribir fue realidad en su vida. Esta persona que está escribiendo acá atravesó tantas pruebas, tantas batallas físicas y espirituales, pero dice la palabra que él acabó en buena vejez. Pero no solamente dice la palabra, después de haber servido a su generación. O sea que Dios tenía un propósito con él. Los que amamos a Dios conforme a su propósito, todas las cosas obran para bien. Fíjese lo que está diciendo la palabra, no simplemente, a todo el mundo las cosas obran para bien. Entonces que me pasa esto. No, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Entonces necesitamos, cuando el salmista dice,
¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. 2 puntos aquí. Dios es nuestra luz, es nuestra salvación, es el que nos ilumina, nos da la sabiduría en este mundo caído. También es el que nos guarda de la maldad, el que nos salva. Pero también necesitamos a alguien que nos fortalezca nuestro interior, nuestro hombre interior, que muchas veces ya no quiere seguir en las batallas de la vida. Cuando Dios te fortalece, el salmista decía, ¿de quién temeré? ¡Wow! ¡Wow! ¿De quién temeré? Necesitamos que Dios nos fortalezca. Mis hermanos, usted y yo somos susceptibles al temor. Esa es una realidad. Por cosas grandes, a veces hacemos un mar en un vaso de agua, porque es como está tu fe. Es un vaso de agua y ya se me toca que me ahogo. Me vuelvo hormiga. Digo, ay, y ando todo temeroso. Ay, soy hormiga y digo, ay, ya me ahogó. Pero dice, Señor, no eres hormiga, eres águila, vuela de ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque está en sus fuerzas. Pero si está como el salmista, fortaleza mía. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y quién lo escribió, No fue Juan, el discípulo amado, que Dios le evitó tanto dolor y sufrimiento. Este va a quedar hasta que yo quede. Y dice Pedro, ¿y qué hay de este? A ti que él queda hasta que cada Dios tiene un propósito con cada uno. Y el hombre que estaba escribiendo este salmo, que se atreve a decir, ¿de quién temeré? Wow. Si Dios no hubiera sido su fortaleza, se ahoga en un vaso de agua. Necesitamos la fortaleza de Dios para que tú y yo no temamos y cumplamos su propósito. Necesitamos la fortaleza de Dios para que no solamente no tengamos temor, sino que confrontemos la batalla en esta vida diaria. Que Dios te dé las fuerzas. Qué bueno que no tengas temor. Pero el no tener temor que te dé, que avances, que cumplas el propósito de Dios. Le ha llegado a pasar que muchas veces cuando tiene temor ya no tiene las fuerzas para enfrentar la prueba, las batallas. Yo he escuchado testimonios. Hay gente que ya no se quiere levantar de la cama. No porque tiene sueño, no porque está descansando, no porque tiene flojera. Hay gente, pastor, trabajé duro los 6 días a la semana y los domingos, tengo hasta flojera a veces. Me quedo hasta las 10, 11 de la mañana, o sea, estás en la cama porque quieres descansar, quieres dormir extra, tienes flojera, o sea. Pero hay gente que no se quiere levantar porque ya no tiene fuerzas. Piensa que la vida ya no tiene ningún propósito. Se les olvidó. Si es que son hijos de Dios, que Jehová es su luz y su salvación, ¿de quién temeré? Fortaleza mía. Necesitamos la fuerza de Dios en nuestro ser a través del Espíritu Santo para no temer y para seguir adelante y cumpliendo el propósito de Dios. Rápidamente regreso a Jehová es mi luz y mi salvación. La primera salvación que tú y yo necesitamos en esta vida, en este planeta, es la salvación que Dios nos dé la vida y la vida eterna y la vida en abundancia, que el Padre proveyó a través de Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros queremos que Jehová sea nuestra salvación, la primera salvación que necesitamos es la salvación que nos separe del imperio de las tinieblas y nos traslade al imperio de la luz. ¿Sabía usted que aún cuando éramos pecadores, Dios nos amó? Wow, pastor, ¿cómo es eso? Aún cuando tú estabas muerto, yo en mis delitos y pecados, Él nos amó y nos dio vida juntamente con Jesucristo. Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 al 5. Ahí está, mi hijo, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Lo que dice ahí la palabra de Dios, cómo es el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¡Wow! Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Wow! Hay teólogos o doctrinas que dicen que Dios no amó al pecador, que no ama al pecador. ¿Cómo me dice eso? O sea, cuando yo en la Escritura estoy viendo que aún cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios me amó y me dio vida juntamente con Cristo. Esa es la primera y gran salvación
que todos necesitamos. Y si tú estás el día de hoy aquí y tú dices, wow, por gracia soy salvo, ya Jesucristo me salvó. Pero si tú estás aquí y tú no has hecho tu decisión de fe, como dice Romanos 10:10, o me estás viendo a través de las redes sociales, o me vas a ver a través de las redes sociales, Romanos 10:10 dice que con el corazón, dice, con tus sentimientos se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú empiezas a hablar, tu razón empieza a intervenir. Cuando tú le dices, Dios, reconozco que soy pecador, con la boca se confiesa para salvación. Imagínate, si estamos aquí, si estás a través de las redes sociales o nos vas a ver, no endurezcas tu corazón. No sabes qué va a dar de sí el mañana. No sabes si dentro de 2 años vamos a estar acá. Pero es la primera gran salvación, o sea, cuando David decía, Jehová es mi salvación, él sabía que a través de Jesucristo lo iba a rescatar. Viendo a la cruz, eso ya fue hecho realidad. Mis hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración. Y si usted ya tuvo esta gran salvación, esta primer salvación que el Padre proveyó a través de Jesucristo, ore conmigo y agradezca a Dios, pero también ore para que otros vengan a los pies de Cristo. Los que estamos aquí, los que están escuchando, los que van a escuchar, empecemos a orar, incline su rostro, ore conmigo, agradezca a Dios esta gran salvación, pero también ore conmigo que el Espíritu Santo que está trabajando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, transforme corazones, se acerquen a Jesucristo. Padre, reconocemos que nos has dado una gran salvación a través de Jesucristo. Por eso nos reunimos en tu santuario, en tu templo a alabarte. Pero el día de hoy que me estás viendo a través de las redes sociales, nos vas a ver. Tal vez en un momento la iglesia de Cristo se irá y quedarán estas predicaciones. No lo sé. Pero déjame decirte que en Cristo hay esperanza. Y déjame decirte que si tú llegaras a ver que mucha gente se quedó y mucha gente se fue, esa fue la iglesia de Cristo. Pero si tú todavía estás aquí, también acepta la salvación en cualquier momento que sea. Y si el día de hoy tú lo estás escuchando, el día de salvación es hoy. Repite esta oración conmigo y dile, allá donde quiera que estés, y si estás aquí y lo quieres hacer, dilo en tu mente, en tu corazón, con tu boca en silencio, repite y dile, Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me aparta de ti. Pero también reconozco que mandaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Lo quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Sigamos orando, clamando a Dios. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Versículo número 2, dice la palabra de Dios, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí habla de un plural, no habla de un singular que alguien se va a meditar, a ver si te puede hacer mal, sino que habla de un plural, dice cuando se juntaron mis enemigos, o sea que 2, 3, 4, 5, no lo sé. Y déjame decirte que en la vida nadie va a estar exentos de tener enemigos, tanto enemigos espirituales, hay huestes de maldad, o sea, demonios que se juntan en contra de ti. Imagínate quién planea, quién hace todo esto. Son huestes de maldad, o sea que al ver la luz de Cristo en ti, no van a estar contentos. Entonces, ten cuidado. También va a haber personas que se van a juntar porque no te van a amar, te van a querer dañar o algo. Y dice la palabra de Dios, pero cuando se juntaron contra mí, o sea. Pero estos dos, o sea, los que te van a querer hacer mal, tienen dos cosas en común. Una de ellas dice la palabra de Dios que son malignos. ¡Wow! Son malos. O sea, todos somos malos. No hay bueno uno. Pero cuando venimos a Cristo, Dios empieza a transformar nuestro corazón. Entonces dice, son malignos la palabra de Dios.
Ese es el primer punto que tienen en común. Segundo, malas noticias. Están contra ti. Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, hay solamente dos vatos. O sea, son malas noticias, no son buenas noticias. O sea, son malignos y están contra ti. Aún dice la palabra de Dios, angustiadores, malignos se juntaron contra ti, son tus enemigos. Wow. Están contra ti, dice la palabra de Dios. Son tus angustias, pero buenas noticias, porque cuando tú te sientes en angustia, todo momento debemos orar. Todo momento, pero muchas veces la única manera que clamas es cuando te sientes en angustia. Ay, Señor, ayúdame. Mi hermano, todo el tiempo, orar sin cesar en todo tiempo. Pero cuando esto empieza a pasar, empiezas a orar, buenas noticias, porque Jehová es tu luz y tu salvación. Es tu fortaleza. ¿De quién temeré? Entonces Dios va a empezar a obrar cuando se juntaron contra mí. Dice la palabra de Dios, el texto, va a acontecer, o sea, va a pasar, va a haber, mis hermanos, mientras estés en esta vida, vas a enfrentar la prueba, vas a enfrentar la adversidad. Eso es una realidad. Si como hijo de Dios no la enfrentas, algo está pasando contigo. O sea, como que Satanás dice, ay, este ni asusta. Pero cuando tú vas firme, vas a enfrentar la adversidad y vas a enfrentar gente que va a estar en contra tuya. ¿Y sabes qué debes de hacer? Muchas veces, yo diría todas las veces, en el contexto que escribió este salmo, el salmista, no debes de hacer nada más que orar. Wow, ¿cómo pastor? Este salmo nos está diciendo que su defensa es Dios. No hagas nada, aún teniendo la razón. Yo hablé de enemigos, o sea, pueden ser demonios, puede ser otra gente, pero muchas veces tus enemigos van a ser cercanos a ti. Quien escribía este salmo es el segundo rey de Israel, aquel que era pastorcillo de ovejas. Y aquí la palabra de Dios cuando dice, ellos tropezaron y cayeron, no dice la palabra de Dios, oh no, porque el salmista, el dulce cantor de Israel, que aquel que ofendía a su Dios, al Dios vivo, al Dios de los escuadrones vivo, a Jehová de los ejércitos, y que el mismo muchachito se atrevía a decir, ¿quién es este incircunciso para que venga a ofender al ejército del Dios viviente? Vas a ver cómo Jehová hoy me entregará en tus manos, siendo un jovencito, y no dejaba que el nombre de Dios, de Jehová, fuera vituperiado. Cuando el ejército estaba asustado, este joven dije, ¿quién es? O sea, y levantaba su espada. Pero aquí este joven dice, no, ya no joven, él dice, no, cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores, los malignos, yo no hice nada. ¿Sabe por qué? Porque estaba hablando de su propia nación. Él no iba a pelear contra otro hebreo. Él no iba a levantar la espada contra el rey Saúl, aunque ya había sido desechado. Dios lo ungió, Dios lo escogió, que Dios se encargue. Por eso muchas veces usted y yo, mis hermanos, no tienes que hacer nada más que orar. Decirle, Señor, ahí estoy. Y más si es una injusticia. El salmo no expresa que él se levantó y Dios le dio la victoria, que él a filo de espada. Dice la palabra de Dios que ellos tropezaron y cayeron por una intervención divina. Y usted vea la historia del rey Saúl, cómo le fue. Y queriendo matar a este joven, y queriéndolo matar. Oh, no, y si sigue estudiando la historia se va a sorprender. A mí me gusta leer la palabra de Dios y voy, a veces pasito a pasito, regreso, estudio, escudriño, medito y sigo aprendiendo. Y cuando le cuento a mi amada, a veces me dice mi amada, ¿a poco eso está? Eso está, wow. Y me empieza a preguntar y le empiezo a enseñar lo que Dios me dio, o sea.
Aquí este hombre dice, no, yo no levanté la mano, sino que cuando él dice, fue por una intervención divina. Entonces, aunque son malas noticias que se habla de un plural, que se juntaron y van a estar contra ti, es Dios quien hace la obra. Es Dios quien defiende a esta persona. Fíjese lo que pasa. Tropezaron y cayeron. O sea, que no simplemente tropezaron y se mantuvieron estables, sino cayeron. O sea, que aunque ante ti se levante guerra, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiados, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, muchas veces, y la mayoría de las veces, nunca pelees con un hermano en Cristo. Fíjate lo que dice la carta a los Corintios, que como nosotros, los que somos hijos de Dios, que tenemos la sabiduría de Dios, vamos a ir a una corte. Así dice la palabra de Dios en Corintios. Y vas a dejar que muchas veces alguien que no tiene la sabiduría de Dios juzgue algo entre los hermanos de Dios. No. Deja que Dios se encargue. Y aún como David, ora por misericordia, que esta gente pueda entender que lo único que haces es que los amas en Cristo. Dice, tropezaron y cayeron. O sea, Dios le da la victoria, nunca Él mete las manos. Versículo número 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque, si nosotros lo analizamos, David empieza a hablar, aunque cuando usted lo ve, es un aunque con una fe bravía. O sea, ya este hombre está hablando y wow, hasta me trago, imagínese qué fe. Usted y yo podríamos tener esta fe, o sea, estamos hablando de un plural, o sea, se juntan contra mí, son malignos, quieren hacerme daño, pero dice, aunque un ejército, o sea, ya estás hablando de una fe bravía, o sea, que una fe que depende totalmente de la presencia de Dios. Dice, wow, está un ejército acampando, van a levantar guerra, ¿y saben cómo estoy yo? Confiado. Wow, esto habla de una fe. No es una fe normal, es una fe con coraje, hablando en el buen sentido. Él está firme en la dependencia total de Dios. Es que tu fe va a crecer de acuerdo a tu comunión con Dios. Tu fe va a ir creciendo de acuerdo a tu obediencia a Dios. Tu fe va a crecer y tu dependencia hacia Él, tu fe crecerá. Es un grupo, ya no es un grupo, mis hermanos, dice la palabra, es un ejército. Y este hombre está confiado. Wow. Pero yo estaré confiado. Es un buen yo, ahorita lo vamos a analizar. Pero siempre cuando hablamos de fe, es algo bueno, mis queridos hermanos. Aquí el salmista tiene una actitud de confianza. ¿Sabe por qué? Porque tiene fe. En nuestra vida cristiana siempre vamos a necesitar hablar de fe. Es más, si día a día ejercitas tu fe, y llega a crecer como un grano de mostaza, ¿qué dice el Señor? Le dirías a este monte, muévete y se moverá. Muchas veces me van a escuchar a mí predicar de fe. Yo la necesito día a día. Necesito un versículo en mi mente que me recuerde mi fe en quién está puesta. Hablemos un poco de la fe. ¿Sabe que la fe, cuando tú tienes una fe y va creciendo tu fe en la vida cristiana, la fe va a producir convicciones? La fe produce convicciones. Tú no puedes tener convicciones firmes, verdades absolutas sin tener fe. Porque hay cosas que no se ven y tú las tienes que defender como que si las vieras. No puedes estar a medias, no puedes dudar. Tu fe puede hacer la diferencia. Tú no te puedes aquí parar a alabar al Rey de Reyes como que, ay sí, pues yo pienso que vive y Él es poderoso. No, Él es poderoso. Tu fe se transmite a través de una convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice la palabra, la convicción de lo que no se ve. Y la fe no simplemente produce convicción, la fe produce obediencia. Tú obedeces a Dios porque tienes fe. Estás dispuesto a seguir adelante porque tienes fe, aunque el camino esté peligroso, tú eres obediente porque tienes fe. Si no, pregúntele a Abraham. El padre de la fe, Abraham es considerado como el padre de la fe. La fe produce convicción, la fe produce obediencia. Tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios, tus dones y talento, lo que eres,
porque tienes fe. Tú honras a Dios con tus bienes porque tienes fe, que Dios proveerá. La fe produce obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre estaba demostrando una fe bravía porque tenía convicciones. La fe produce convicciones, la fe produce obediencia, la fe produce una total dependencia de Dios, no a medias. O sea, la fe va a producir una total dependencia de Dios. ¿Qué dice el salmista? Yo estaré confiado. No está diciendo, como que mis convicciones cambiaron. Pues yo soy un varón de guerra, o sea, les puedo hacer frente. He enfrentado y cuando me mandaron por tantos filisteos, en vez de traer 100 traje 200, o sea, yo puedo hacerles frente. Y empieza su corazón, ¿no? En vez de las convicciones, puedo hacerles frente. No, dice, yo estaré confiado. Es un buen yo, porque es un yo que está muriendo a nosotros mismos, valga la redundancia, porque él está confiando en Dios. Es que el yo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero este es un buen yo porque él dice, yo estoy confiado, aunque contra mí se levante. Es una fe bravía que va en aumento. David pone una ilustración de la figura que él conocía, pero más que una ilustración, vamos a una realidad, mis queridos hermanos, porque una cosa es que tú estés hablando de algo que no conoces. Por ejemplo, yo estoy predicando y estamos hablando de un ejército, eso yo no lo conozco, pero David lo conocía. Más que una figura, era una realidad. David perteneció al ejército del rey Saúl. O sea, David sabía lo que era un ejército, lo que era ir a luchar. O sea, cuando dijeron, tantos filisteos, iba y peleaba, ganaba, el favor de Dios estaba con él. David no solamente perteneció al ejército del rey Saúl, David llegó a tener su propio ejército. ¿Y sabe qué ejército tenía David? Le llamaban los valientes de David. Si usted lee el texto bíblico y sigue leyendo, se va a dar cuenta quiénes eran estos hombres del ejército que Dios permitió que este hombre formara para conquistar parte de la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que estos hombres peleaban con las dos manos. O sea, wow, diestro, derecha e izquierda, o sea, peleaban como, vencieron a los gigantes. Usted piensa que nomás fue Goliat, no, vaya al texto. Este era el ejército de David. Y David, él sabía lo que era un ejército. ¿En qué contexto fue escrito este salmo? No se sabe la realidad en que. Unos piensan que cuando David fue ungido, pero David fue ungido 3 veces. Unos piensan que cuando tomó su reino. Otros piensan, imagínense, es ese hombre que peleaba desde su adolescencia, un día se cansó, dice la palabra de Dios. ¿Y a poco dice eso? Sí. Y estuvo a punto de perder la vida en batalla porque se cansó. Pero Abisai llegó y venció al gigante que casi le da muerte a David. Otros piensan que este salmo se escribió en agradecimiento a este hombre que dice, aunque un ejército no temeré, Dios siempre me ha guardado. Cuando yo no pude, este hombre salió a mi defensa. ¿Y sabe qué le dicen a David? Ya no vas a ir a guerra. Porque la bendición de Dios está sobre ti. No queremos que algo pase. Como diciendo, tus días han pasado. O sea, no se sabe en qué contexto fue escrito este salmo. Yo investigaba. Que David dice, aunque un ejército acampe. O sea, no solo una figura que poéticamente el Espíritu Santo pone a David que se le ocurrió. No, David sabía lo que era un ejército. Y vayamos 3 puntos rápidamente de este versículo. Número 1, o sea, dice la palabra de Dios que está acampando ahí el ejército. Vayamos a esta figura que muchos conocemos a través de películas, a través de series que vienen y ven, dicen, están acampando ya, están formando sus campas, el ejército está descansando, esperando a más gente para ir a atacar. Esa es la figura, dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice David, no temeré. Pero segundo punto, vemos que el tono sube, o sea, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, dice, aunque contra mí se levante guerra. Una cosa es que están acampando ahí y dices, wow, y muchas de las veces no pasa, no acontece lo que estamos temiendo. La mayoría de las veces es otra enseñanza. Nosotros tenemos miedo y eso nunca pasó. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de sus temores son en vanos, nunca van a pasar.
Pero aquí dice David, aunque un ejército acampe, y contra mí se levante guerra. O sea, él sabía que contra él se levantó guerra. O sea, una cosa es que digas, ahí están acampando, pero otra cosa es que ya vengan con la espada contra ti y quieran quitar tu vida física y que hasta ahí termines. Una flecha. Pero esta es una fe bravía. ¿Qué dice el salmista? Yo estaré confiado. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nosotros podemos decir de esa manera? No hemos estado en la situación de este hombre, ¿va? Yo cuando le digo, Señor, oro, y veo la situación, a veces me puedo preocupar, pero me dice Dios, hey, tranquilo, da una vista a mis héroes de la fe, tú la tienes más tranquila. Así que, no sea chillón, ¿verdad? No temeré, wow, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es su luz y su salvación. Dice, yo estoy tranquilo. ¿Cómo está nuestra fe? Este hombre no solamente el Espíritu Santo le permitió escribirlo, lo vivió. Una cosa es que lo hables, que lo escribes, y otra cosa es que lo vivas. Este hombre lo vivió. Usted se puede imaginar cuando Saúl con su ejército y David escondiéndose en cuevas. Señor, Señor, Dios de mi salvación, no me dejes que mis enemigos... Señor, Señor, wow. Por eso tenemos tantos salmos. Versículo número 4, dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Déjeme decirle que no cabe duda que las cosas se pueden transmitir de generación en generación. No cabe duda. O sea, yo le puedo poner ejemplos seculares que yo veo, bibliografías de gente que han transmitido ciertas cosas de generación en generación. Puedes transmitir tu cultura, tu educación, tus finanzas, puedes transmitirlas de generación en generación. Una generación aseguró el bienestar financiero a generaciones. Una de ellas es la familia Rockefeller. Este hombre aseguró tanta bendición financiera. Digo bendición financiera porque este hombre temía a Dios, honraba a Dios, tenía un estudio bíblico. La mayoría de su capital financiero lo donó para que se predicara el evangelio de Cristo. Pero aún así Dios le permitió acumular tanta que permitió que de generación a generación esta familia tenga ese bienestar económico. O sea, no cabe duda que hay cosas que se pueden transmitir de generación en generación. Déjame decirte que lo espiritual también, y lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, que Dios dio la maldad, la maldición, la maldad puede llegar hasta la tercera y cuarta generación. Que Dios puede visitar la maldad de los padres hasta la tercera o cuarta generación. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que hay familias que han decidido aborrecer la presencia divina y santa, han preferido aborrecer el amor de Dios, y dice el Señor, wow, eso puede llegar hasta la tercera y cuarta generación si no se rompe. O sea, que se transmite, alertas. Pero dice la palabra de Dios, en el siguiente versículo, en el 10, que la bendición de Dios no abarca una generación, no abarca dos, abarca millares. Wow. O sea que lo que tú estás sembrando en Cristo Jesús, de haber decidido seguirle, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Si tú estás decidiendo sembrar en el favor de Dios, en la gracia de Dios, en el Dios omnipotente, que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria, dice que su bendición abarca millares de aquellos que lo aman, dice la palabra de Dios, y guardan sus mandamientos. ¿A qué voy con esto? Pastor, ¿a qué va con esto en el versículo 4? Que dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. ¿A qué voy con esto? Que la bendición se transmite. Mire el corazón de este hombre. Dice, wow, una cosa.
Una cosa demandado. Como que la palabra demandar muchas veces podemos pensar como que estamos mandando, estamos exigiendo, pero no es así. Aún en el ámbito legal, cuando usted está demandando, está pidiendo algo que usted ve que es justo, que le ayuden, que se haga justicia. Eso es cuando yo leo el texto y alguien me pregunta, pero demandar no es como que estás. No es eso. Como abogado, cuando yo metía una demanda o una contrademanda, perdón, nunca lo hice, nunca litigué, pero cuando se mete una demanda es que estás pidiendo como una causa justa. En el hebreo original, la palabra demandar viene lo encontramos en el diccionario Strong 7592, en el hebreo, es la palabra chael, que significa pedir. O sea, dice David, yo estoy pidiendo esto, requerir, consultar. Yo te estoy consultando, Dios. Conlleva desear, o sea, él tenía un deseo. Conlleva demandar o querer. Él quería, demandaba, deseaba una sola cosa: estar en la casa de Jehová. Edgar animaba a la gente, vénganse a alabar a Dios aquí en su santuario, en su templo. ¿Sabe cuál es mi oración? Cuando yo salgo aquí, oro y digo, Señor, que nada impida físicamente, psicológicamente, espiritualmente, que vengan a tu santo templo a adorarte. Fíjate lo que decía el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios. Una cosa he demandado, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. ¿Sabe qué fue lo que pidió su hijo cuando tuvo la oportunidad? Que el Dios poderoso le dice, ¿qué quieres, Salomón? Fíjese cómo el amor, la sabiduría, la humildad hacia Dios, hacia lo espiritual se puede transmitir. Salomón, cuando le dicen el hijo de David, ¿qué quieres, Salomón? Yo solamente quiero sabiduría para gobernar tu pueblo, porque yo no sé cómo entrar ni cómo salir si tú no vas conmigo. ¿Y sabe qué Dios le dio? Le dio sabiduría y le dio tantas cosas. Aún para pedirle a Dios, para decir yo quiero, hay que saber qué pedirle. ¡Wow! Y cuando esto agrada a Dios, la bendición de Dios, nosotros vemos lo que deseaba el salmista llamado David, lo transmite a su generación. Recuerdo en una ocasión que, pues cuando viene la gente y todo por primera vez, les pregunto, ¿qué te pareció la iglesia? Oh, me gusta, está bien. Y recuerdo una ocasión le preguntan a una persona, ¿qué te pareció la iglesia? Oh, nos gustó. ¿Y sabe qué dicen mis hijos, pastor? Que quieren ir todos los días a esa iglesia. Oh, wow. ¿Sabe cómo yo me siento como pastor? Digo, wow, o sea, yo quisiera que todos los adultos fueran, yo quiero estar en la casa de Jehová todos los días. Wow, todos los días queremos ir. Ese era el deseo de David. Estar en la casa de Jehová todos los días. Por eso es que la escritura no se equivoca. Jesucristo dice, dejar que los niños vengan a mí. O sea, ser como niños, dice la palabra de Dios para la malicia. O sea, dejar que los niños vengan a mí. Todos los días, decía el salmista, yo quiero estar en tus atrios, en tu templo. A eso se refería. La iglesia, nosotros venimos a su templo a adorar. Pero fíjese lo que dice la escritura, no simplemente dice yo demando, yo quiero, yo deseo, yo pido. Dice, esta buscaré. O sea, ¿cuánta gente se esmera porque desea algo malo? O sea, usted los ve y no solamente lo desean, lo buscan. Y lo que buscan y cuando se dan cuenta es camino de muerte. Pues si usted desea algo bueno, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, yo esto le pido, le he demandado, le he pedido deseo, pero esta cosa yo buscaré. O sea, estamos hablando de algo activo. Busca el rostro de Dios, honrarlo para contemplar su hermosura. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Este salmo lo escribe el dulce cantor de Israel. Aquel que le mencionan que era el dulce cantor de Israel. Aquel que con su arpa calmaba el espíritu de Saúl. Aquel cuando venía un espíritu maligno, dice la palabra de Dios, que este dulce cantor, wow, ¿se imaginan la presencia de Dios con este hombre cantando, alabando?
La gente se da cuenta cuando la presencia de Dios está contigo. El dulce cantor, el pastorcillo de ovejas, que Dios le dice, hey, nunca te olvides que yo te saqué de ser pastor de ovejas. Y te puse como rey sobre mi pueblo. Sí, Señor. El segundo rey de Israel. Un hombre, dice la palabra de Dios, que un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios le da la promesa que su trono no tendrá fin. O sea, que Jesucristo, conforme a la carne, viene de la descendencia de David y un día va a reinar con la nación de Israel. Este hombre es. ¿Y sabe por qué lo escribió? Dicen muchos expertos que lo escribió muchas veces porque se sentía triste. Muchas veces porque tenía temor. Tuvo temor David. Porque sentía soledad. Mis hermanos, nosotros aquí estamos acompañados. Es más, si tienes la bendición de tener a tu cónyuge, a tu pareja, qué bendición. Pero aún así, muchas cosas las vas a enfrentar solo. Aún así, cuando somos dos, dice Eclesiastés, pero cuando uno desfallece, lo vas a tener que levantar. O en la juventud, ¿cuántas veces no nos sentimos solos? ¿Sabe que yo muchas veces en mi juventud me sentí solo en la manera físicamente, pero jamás desamparado? Jamás. Porque mis padres me enseñaron una comunión con Dios. Este salmo decía David, aunque un ejército, o sea, yo no tengo a nadie más. Pero ahí está el ejército de Saúl. Ahí está el ejército de mi hijo Absalón. Yo no voy a pelear, no hay problema. Yo estaré confiado. Mis hermanos, que en los momentos de la incertidumbre usted pueda aprenderse esos salmos. Dice que de día y de noche vas a meditar en la palabra de Dios. ¿A dónde te vas a refugiar? ¿En el humanismo? ¿En esperanzas de ser humano? ¿O aprenderá la palabra? Salmo 121, ¿de dónde? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aprenderás la palabra de Dios. En ella meditarás de día y de noche. ¿Sabe que mucha palabra de Dios es de exhortación? Mucha. ¿Sabe por qué? Porque soy imperfecto. Porque en pecado me concibió mi madre. Y mucha palabra de exhortación para que yo me dé cuenta que debo de depender que Jehová es mi luz. Soy el primero. Dice el apóstol Pablo, el que esté firme, cuide de no caer. Vamos a entrar a un libro del Antiguo Testamento donde va a ser de mucha exhortación. Yo veo y digo, wow, Señor. Wow. Pero los salmos son de promesas de Dios que dice Dios, yo te sigo amando y yo voy contigo. Te voy transformando a la gloria de Jesucristo. Y yo soy tu luz y tu salvación. Fortaleza tuya, ¿de quién temerás? Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu santuario, Señor. De meditar en tu palabra que es viva y es eficaz. Ahora ayúdanos, Señor, a memorizarla, a leerla, a meditarla, a aplicarla en un mundo lleno de necesidad. Te necesitamos, Señor. Pero que siempre reconozcamos que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fortaleza mía, ¿de quién he de atemorizarme? Es una realidad, Señor, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Ayúdanos a vivir confiados en ti. ¿Cuántas veces hemos estado en la soledad sin tener las fuerzas de seguir adelante? Pero porque volteamos a ver tu rostro y porque tu Espíritu Santo vive en mí, nos da las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén.
Iglesia, qué hermoso mensaje, que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Antes de orar por los hermanos, me gustaría compartirles un versículo que a mí pues me ha tocado mucho, como dijo el pastor, que me gusta mucho la apologética, y es 1 de Pedro 3:15, que dice: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como acabamos de leer, Dios es nuestra luz y nuestra salvación. El deseo de nuestro corazón debe de ser de compartir eso con otras personas, y en esos tiempos, ¿verdad? En nuestras comunidades, muchas personas, la mejor pregunta que dicen es ¿por qué? ¿Verdad? Y es la pregunta que siempre recibo cuando explico algo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Que en inglés es why, siempre es why, y necesitamos que estar listos para dar la respuesta con reverencia, ¿verdad? Y es solo con eso que podemos estar firmes en nuestras convicciones. Oremos por los diezmos y ofrendas. Dios Padre, gracias por tu mensaje, gracias por tu Hijo, Dios. En este momento oramos por los diezmos y ofrendas que puedan ser utilizados para hacer crecer tu propósito y expandir la visión del Centro Cristiano de Bethesda. Oramos que le des fuerzas a ellos que trabajan y paciencia a aquellos que buscan trabajo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pies, vamos a entonar esta alabanza. Haz de
ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Antes de terminar, mis queridos hermanos, vamos a tomar un momento de oración y de agradecimiento. De oración vamos a orar en este momento por Yadira, mis hermanos. Yadira está postrada en cama y pues la Iglesia de Cristo se mueve durante la semana. Algunos estuvieron visitándola, llevándole algo, y ahí está. Yo estuve 2 días con ella, visitándola. Entonces oremos en este momento de prueba que están pasando, pero pase lo que pase, Jehová es su luz. Pase lo que pase, Jehová es su salvación, es su fortaleza. Y si Dios en su voluntad se la lleva, ella va a estar en la gloria eterna, va a ver a su Rey, a su Señor. Mientras nosotros tenemos que cumplir la misión, la batalla, ¿verdad? Pero si Dios decide dejarla, pues seguirá con nosotros cumpliendo el propósito. Oremos a Dios. Padre, gracias por este momento, Señor. Te sigo pidiendo por Yadira, con un corazón, Padre, aunque en un momento de tristeza, pero de gozo, Señor, porque reconocemos que el Dios de Yadira es su luz, su salvación, de quien temerá. Guárdala, bendícela, Señor. Si tú la vas a levantar de esa cama, si tú quieres, Señor, así lo harás. No nos queda ninguna duda que tú puedes hacerlo, Señor. Pero también, Padre, si tiene que partir a la patria celestial, donde ya no va a haber más dolor, ni más quebrantamiento, ni más llanto, prepara el corazón de sus familiares, Señor, de la Iglesia de Cristo, Padre. Guárdala. Pero, Padre, te pedimos que si quieres, Padre, levántala de esa cama. Bendice a Rolando, a Vanessa, a Adriana, a Alondra. Guárdalo, Señor. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús, amén. También vamos a orar y vamos a agradecer por un año más de vida de Mamie. Mamie, mi hija, ven, mi hija preciosa, vamos a orar por ti. Itzel cumplió el 18 de enero, mi hija, ¿verdad? El 18 de enero Itzel cumplió sus 15 primaveras, por eso oramos. El día de hoy estás cumpliendo años, mi hija. Aquí al lado de Contori. Mis hermanos, ¿saben que si usted ha tomado la clase de membresía de Bethesda, una de la visión por lo cual Dios nos mandó a plantar Bethesda fue por estos jóvenes que están aquí a mi mano izquierda? Gaby todavía está joven, ¿verdad, mi hija? 23, 24. Los que van creciendo. Vamos a orar también por Mamie, por este año más de vida, pero también vamos a orar por Isabela. Ven, mi hija. Me estaban diciendo al comienzo del servicio, antes de empezar, que tuvo un concurso y ¿saben qué lugar ganó? No fue el tercero, mis hermanos, no fue ni el segundo, fue el primero. El favor y la gracia con ella, y ahora va a los estatales a Dallas, va hasta Dallas a competir. Entonces vamos a orar por la vida de Mamie, darle gracias a Dios por Mamie. Mi hija, felicidades. Tú también has crecido mucho en todos los aspectos. Damos gracias a Dios porque la ven que ya trae un trajecito ahí como de enfermera, o sea, como Dios los ha prosperado, los ha bendecido, y está a punto de estudiar su college, me estaba diciendo su papá, igual que Isabela. Entonces vamos a dar gracias a Dios, extienda sus manos, dando gracias a Dios por la vida de Mamie y pidiendo también el favor de Dios en este concurso estatal por Isabela. Oremos a Dios. Padre, gracias por la vida de Mamie. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque la has guardado, y no solamente la has guardado, sino tu favor, tu gracia ha estado con ella. No solamente con ella, con toda la familia Ortiz. Te pido lo sigas bendiciendo, lo sigas guardando, le sigas dando años de vida a Mamie, Padre. Que el deseo de su corazón de empezar el college, la universidad, Señor, yo sé que tú vas a ir con ella. Y cada paso que avance, te dé toda la gloria y la alabanza al Dios de los cielos. Guarda su vida, bendícela, y que siempre viva bajo tu amor y bajo tu temor. Ensancha su territorio,
Prospérala, Señor. Y que le sigas dando muchos años más de vida para que viva para la alabanza de tu gloria. Gracias por Isabela, Señor, esta señorita que ha estado dispuesta a seguir tus mandamientos y tus estatutos. Hemos visto que tu favor y tu gracia la siga acompañando. Que ahora que va a este concurso a Dallas en el estado, le des la sabiduría, el conocimiento, para que la gloria y la alabanza sea dada a ti. Prospérala en el verano también que viene para su universidad. Bendice a toda la iglesia de Cristo. Que hoy que nos despedimos de este lugar, pero sabiendo y conociendo que jamás de tu presencia, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Guarda a tu iglesia en la semana, para que el próximo domingo, como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, estar en su casa todos los días de mi vida. Gracias por tu bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia.